Muy buenas, gente de YouTube. Hola, ¿qué tal? En el universo de The Hit Zombie Warfare existen una gran variedad de historias sobre sucesos ocurridos dentro del apocalipsis zombie. Varias de estas historias tienen como protagonistas principales a los supervivientes que conforman el grupo del Sheriff Bill, donde nos explican cómo vivieron el apocalipsis por su cuenta. En esta tercera parte, y posiblemente última por el momento, narraremos nuevamente otras cuantas historias de alguno de estos supervivientes. Si desean ver la parte 1 o la parte 2 de esta serie, les dejaré el link de ambos videos en la descripción. Antes de iniciar el video, quiero dar un pequeño aviso. Como sabrán, Halloween está a la vuelta de la esquina, y este año quería realizar un evento especial. Con permiso de Movirate, he creado un concurso para la comunidad de The Hit, que consiste en crear historias de terror en relación a este universo, ya sea en escrito, dibujado en paneles como si de un cómic se tratara, o una combinación de ambos. El límite será tu imaginación. Las mejores 3 historias se llevarán 20 Golden Flares y podrán aparecer en un video. Los top 4 a 8 llevarán 10 Flares. Hago esto para ayudarlos un poco con la obtención de estos charms, que son actualmente difíciles de conseguir. Y porque en lo personal me encantan las historias, así que, para más información del evento y los requisitos para participar, únanse a mi servidor de Discord que está en la descripción. Es completamente gratis y cualquiera puede participar. Tienen hasta el 5 de noviembre para participar, publicar y votar por sus historias favoritas. Dicho esto, y regresando al video, todo lo que narraré a continuación es posible que sea 80% canónico. Si quieren creer o no en esta información, es a su criterio. Sin más que decir, empecemos con las historias de las unidades de The Hit Zombie Warfare, parte 3. La historia de Jailer, al igual que el resto de carceleros, comenzó en la prisión de la localización 8. Era un subordinado del jefe de la prisión, el señor Norton. Él no solía disfrutar mucho de su trabajo, sobre todo cuando tenía que usar su taser contra los prisioneros, para dispersarlos cuando había peleas o para lastimarlos por cualquier inconveniente menor. Un día, un nuevo recluso fue transferido al bloque de celdas B. Su cuerpo estaba lleno de tatuajes con dibujos de ángeles y demonios. Sus ojos rojos carmesí y una actitud cada vez más salvaje con el paso de las horas. El supervisor jefe ordenó a Jailer no intervenir. Dejen que sus compañeros de celda le den su bienvenida. Un grave error. La infección comenzó a propagarse entre los prisioneros. Nunca fueron avisados ni por sus superiores o la televisión. Jailer y el resto de los guardias se dieron cuenta de lo que sucedía muy tarde. La gente rápidamente se convirtió en criaturas salvajes y hambrientas. Eventualmente, el virus se propagó de los presos a los guardias. El lugar era un caos, y cuando se supo la noticia que el jefe de la prisión se encerró en su estudio y se pegó un tiro, se dio por perdida la prisión. Todo personal vivo, tanto guardias como prisioneros, debían huir a toda costa del lugar. Jailer usó una ruta de escape un tanto peculiar. Fue a una de las tuberías de la prisión y con una piedra rompió el desagüe. Se arrastró por metros hasta salir de la prisión, sin nada más que su taser. El recuerdo de aquel fatídico día aún lo atormenta a día de hoy. Días después pudo reencontrarse con una de sus compañeras de la prisión, Paulina. Juntos deambularon por el país, alejándose lo más posible de aquella prisión hasta llegar a la frontera sur. Tras un largo tiempo intentando encontrar su refugio seguro, finalmente Jailer y su compañera se toparon con el grupo de Bill, quienes aceptaron unírseles en su travesía. Garth lo presenció todo en primera línea. Él junto con un grupo de carceleros se les ordenó equiparse con armaduras antidisturbios y marchar hasta el bloque B. Garth informaba al señor Norton de la situación, separó los prisioneros que se estaban peleando entre sí y los metió en distintas celdas, pero algo no cuadraba. Los prisioneros presentaban heridas letales de mordidas. Uno de ellos sobresalía de los demás, una persona llena de tatuajes de ángeles y demonios con unos ojos carmesí.
En cuestión de minutos, varios prisioneros empezaron a atacar a los guardias y los demás reclusos. Los números superaron a los carceleros, por lo que el líder del escuadrón ordenó la retirada. Sin embargo, varios de ellos no pudieron escapar a tiempo y se quedaron acorralados. Guard solo escuchó gritos desgarradores a la distancia. No se atrevía a ver hacia atrás. El resto de su escuadrón fueron trasladados a otras secciones de la prisión. Muchos dejaron su equipo antidisturbios para ir más rápido, pero Guard solo tenía moretones gracias a su armadura, que la había salvado muchas veces, así que decidió conservar el chaleco antibalas y el casco. La infección se extendió rápidamente por toda la prisión. Los sobrevivientes de su escuadrón y él intentaron llegar a la salida, pero fueron emboscados por una horda de infectados. Todos fueron despedazados, excepto Guard, que logró esconderse en una habitación. Las horas pasaron y toda persona dentro de la prisión había huido o había sido transformado en una de esas bestias. Guard se quedó atrapado durante 2 días enteros, solo, escuchando los gruñidos de sus antiguos camaradas queriendo entrar para reclamarlo a él. No pudo llegar a la armería, por lo que solo estaba armado con un hacha de bomberos. Después de que los infectados se dispersaran, Guard salió de la prisión por la salida de emergencia, sin un objetivo claro más que sobrevivir. Guard deambuló por la carretera estatal hasta que vio un autobús a lo lejos. Hija de un francotirador experto y descendiente del linaje Madrigal, Paulina fue entrenada desde muy joven para dominar el uso de armas a distancia por su padre y su tía, la gran sheriff de Charlotte. Su meta era seguir los pasos de su tía y convertirse en una repartidora de la ley. Fue aceptada en la prisión como vigía de torre, aunque su trabajo no era tan emocionante como ella pensaba que sería. Solo tenía que vigilar a los prisioneros desde su torre y asegurarse de que nada saliera de control. Todo parecía normal hasta que llegó a la prisión un prisionero con tatuajes y ojos rojos. Lo observó con curiosidad desde su mira telescópica mientras lo trasladaban al bloque B. Paulina estaba en su receso cuando todo empezó. Escuchó disparos y después gritos dentro del edificio. Inmediatamente fue a buscar a su francotirador y observó a la distancia el caos cuando los primeros infectados llegaron al patio. Era la primera vez que usaría un arma contra alguien. Estaba nerviosa, pero luego recordó los consejos que su tía Madrigal le enseñó. Respiró hondo, sujetó firmemente el arma y disparó varias veces. Estaba lista. Ella asistió a varios de sus compañeros y prisioneros para escapar de la prisión una vez se supo que estaba perdida. Después, bajó de su torre y huyó a las afueras. Fue ahí que se encontró con Jailer. Estaba cubierto de algo asqueroso. No quería saber nada más. Paulina junto a Jailer huyeron al sur, alejándose lo más posible de la prisión. Ella era la más obstinada de entre los dos, y más de una ocasión salvó la vida de su compañero. Su búsqueda por un refugio terminó cuando se encontró con el grupo de Bill, quienes identificó rápidamente como carceleros y fueron invitados a unirse. Para su sorpresa, varios de sus viejos compañeros de prisión estaban a bordo, pero lo que más hizo genuinamente feliz fue ver de nuevo a su tía. Paulina sobrevivió a todas las localizaciones que el grupo ha recorrido hasta el momento, incluyendo la visita a su antigua prisión, ahora irreconocible con ese cefalópodo. Su meta ahora es encontrar a su padre. La historia de María es muy ambigua. Se sabe solamente que es de ascendencia hispánica y que es experta en el uso de armas de fuego pequeñas. María fue llevada a una prisión de máxima seguridad por crímenes que aún no conocemos, aunque su condena no fue más que una excusa para que fuera parte de un castigo más inhumano. Ella y varios de sus compañeros de celda fueron seleccionados forzosamente para experimentar con el virus azul dentro de sus cuerpos, con el fin de analizarlo y quizá crear una cura antes de que el virus siquiera llegara a los Estados Unidos, o quizá algo peor, controlar y usar este virus a su favor. Si bien aún estaban en la prisión,
María y sus compañeros fueron llevados a una sección oculta donde ni siquiera los carceleros conocían su existencia. En su lugar, los experimentos fueron supervisados por militares. Varios de estos reclusos que les administraron el virus azul vía intravenosa terminaron volviéndose salvajes. Otros presentaron mutaciones y deformidades en sus cuerpos poco después, pero muy pocos lograron mantenerse estables. María fue una de estas desafortunadas almas. Fue forzada a convivir con los infectados dentro de una celda. Fue atacada y mordida varias veces, pero siempre con intervención de los guardias para evitar que sufriera heridas mortales. Los días pasaron. Los zombies empezaron a ignorarla de poco a poco, tras ser expuesta mucho tiempo al virus azul, lo cual sorprendió a los guardias y le dio un pequeño respiro a María. Después de que la parte superior de la prisión sufriera un asalto y los infectados se dispersaran, María y todos los demás reclusos vivos y no vivos fueron trasladados a las celdas. Fue ahí que convivió con una prisionera, la cual no conocemos aún su nombre. Juntas planeaban escapar a la más mínima oportunidad, y esa oportunidad llegó de una manera inesperada. Un cefalópodo cayó del cielo directamente al bloque de celdas donde se encontraban, destruyendo varias celdas con la onda de choque. María perdió la conciencia con el golpe, pero fue rescatada por su compañera. Juntas escaparon de las ruinas de la prisión, y su destino fue desconocido hasta que se encontró con Bill, quien no dudó en unirse con tal de que los médicos del grupo pudieran tratar su exposición al virus azul. El científico Kane forma parte del grupo de epidemiólogos que investiga el virus azul desde su primer contacto en octubre del 2017. Su labor consiste en analizar el virus azul, la relación que tiene con los cefalópodos y cómo reacciona con distintos infectados. Su trabajo lo llevó a distintas zonas peligrosas a lo largo del país, como la ciudad de Lamos y la megalópolis china, por lo que siempre iba armado con un rifle de asalto, aunque no sabía muy bien cómo usarlo. Lo que sí sabía era analizar a cada infectado que encontraba, descubría sus cualidades únicas y sus debilidades. Toda su información los categorizó en clases de zombies y lo documentó todo en un solo libro, la Zombipedia. Este libro fue tan popular en el apocalipsis que varias organizaciones grandes como la IF se interesaron en su trabajo y la distribuyeron entre la población. Este libro incluso llegó a las manos del propio Sheriff Bill. Kane siguió con su investigación del virus azul en colaboración con la IF, hasta que un día un accidente provocó que casi toda su unidad fuera eliminada, quedando solamente él y sus otros dos compañeros de trabajo. Debido a que la cadena de mando de la IF y del resto de epidemiólogos se desmoronó con la caída de la ciudad de Lamos, Kane y su grupo perdió contacto con el resto de sus compañeros, lo que los obligó a deambular un tiempo hasta que se encontraron con el Sheriff Bill. Kane aceptó unírseles junto con su grupo porque su supervivencia era más probable con ellos, pero también usó esta oportunidad para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, documentar a sus enemigos y mostrar sus puntos débiles. El valiente Sheriff Bill fue en su día un policía de alto prestigio de algún condado en el sur de Estados Unidos, hasta que el apocalipsis llegó al país. En los primeros días, él vivió una pesadilla. Perdió a toda su familia, su trabajo y a sus amigos. Bill estaba solo y con falta de esperanzas mientras el mundo que conocía se hacía pedazos, deseando haber podido hacer algo más por sus conocidos. Fue en ese punto más bajo de su vida que reflexionó que quizás sí podía hacer algo más. Quizá ya no exista más la ley, pero aún hay gente ahí fuera que necesita ayuda del sheriff que era antes, por lo que tomó sus cosas y salió en busca de cumplir su nueva misión. Él se encontró con un grupo reducido de personas, conformado por un par de mecánicos, un químico, un hombre con una radio y dos granjeros. Ellos intentaban reparar y encender un autobús para moverse por el país. Bill ofreció ayudarles a reparar y conducir el autobús, mientras que también los protegía del peligro.
A pesar del trauma de su pasado que aún lo sigue y su visión sombría de la situación actual en el mundo, su carisma y valentía ha inspirado a sus compañeros a tal punto de seguirlo a donde sea que vaya, volviéndose así el líder indiscutible del grupo. Su viaje, nuestro viaje, comenzó en un pequeño poblado de Texas sin relevancia alguna, pero con el transcurso del tiempo surgieron nuevas aventuras, nuevos compañeros que se unían a nuestro grupo, algunos muy obstinados, otros cuestionables, pero siempre aceptando a todo aquel dispuesto a luchar por su supervivencia y a lo que es correcto para hacer este cruel mundo un lugar mejor, creando así una nueva familia. Su meta actual es encontrar la verdad sobre unos científicos misteriosos que quizá conozcan el verdadero origen del virus azul y quizá una forma de erradicarlo. Bill cometió muchos errores en el pasado y ha perdido muchas cosas, pero eso no ha desaparecido su determinación en proteger lo más valioso de este infierno en la Tierra: la esperanza.